Quito, Ecuador. La tarde del 21 de octubre de 2025 quedó grabada en la memoria de todo un país. Las campanas de la Basílica del Voto Nacional repicaban lentamente mientras las redes sociales se llenaban de lágrimas y canciones. Paulina Tamayo, la grande del Ecuador, la voz que acompañó generaciones enteras, acababa de cerrar los ojos para siempre. Tenía 60 años, y con su último suspiro dejó escapar un nombre que nadie esperaba escuchar. Dicen que el amor verdadero no muere, solo se transforma. Y fue en esos minutos finales, entre tubos de oxígeno y oraciones, cuando Paulina susurró algo que estremeció a quienes estaban a su lado. Una confesión íntima, un secreto guardado por décadas, el nombre del hombre que amó en silencio. Afuera del hospital, sus fanáticos encendían velas y cantaban «Te esperaré», sin saber que esa canción escondía una historia de amor prohibido. Una historia que ahora, al salir a la luz, nos muestra el lado más humano y más vulnerable de una artista que lo dio todo por su país y que amó más allá de los aplausos. Quédate con nosotros hasta el final de este video, porque lo que descubrirás te hará ver a Paulina Tamayo como nunca antes. Dale me gusta, comparte este homenaje y suscríbete al canal para no perderte esta historia llena de amor, silencio y eternidad. Las últimas semanas de Paulina Tamayo fueron un suspiro prolongado entre la vida y la eternidad. En el Hospital Metropolitano de Quito, el tiempo parecía detenerse. Los pasillos olían a alcohol, a flores marchitas y a nostalgia. Allí, en una habitación del tercer piso, la voz más querida del Ecuador, la de la grande, la mujer que había hecho llorar a generaciones con su pasillo eterno, se apagaba lentamente, envuelta en una serenidad que solo poseen los que han dado todo. Habían pasado más de 5 décadas desde que aquella niña de trenzas y sonrisa tímida se subiera a un escenario por primera vez. Desde entonces, su vida fue un canto al amor, a la patria y al dolor. Pero en los últimos días, Paulina ya no hablaba de giras, ni de discos, ni de aplausos. Solo quería mirar por la ventana y sentir la brisa fría de Quito sobre su rostro. El aire de mi tierra me da fuerza, murmuraba a su hijo Willy, que no se movía de su lado. Las enfermeras la cuidaban con una ternura reverente. No estaban atendiendo a una paciente cualquiera, sino a un símbolo nacional. Cada gesto suyo parecía sagrado. El modo en que abría los ojos, cómo movía la mano buscando la de su hijo, cómo sonreía a pesar del dolor. En los pasillos, periodistas aguardaban información. En la calle, decenas de fanáticos encendían velas y cantaban «Te esperaré». Algunos lloraban, otros grababan en directo, y todos compartían una misma frase. «No te vayas, Paulina. Esa noche del 21 de octubre de 2025, el cielo de Quito estaba cubierto de nubes bajas, como si también llorara. Dentro de la habitación el sonido de los monitores se mezclaba con la respiración débil de la artista. Los médicos sabían que el final se acercaba, pero nadie tenía el valor de decirlo en voz alta. Willy apretó la mano de su madre y le dijo al oído, «Mamá, tu voz no muere. El Ecuador te va a escuchar por siempre». Entonces Paulina abrió los ojos. Una lágrima resbaló lentamente por su mejilla. Con un hilo de voz casi imperceptible, pronunció unas palabras que helaron el aire. «Raúl, mi amor eterno». El silencio que siguió fue absoluto. Los presentes se miraron sin comprender. ¿Quién era Raúl? No era un nombre familiar, ni el de un colega, ni el de un miembro del equipo musical. Era una revelación inesperada, una llave que abría una historia desconocida. Minutos después, las máquinas comenzaron a emitir un sonido continuo, prolongado, definitivo. Paulina Tamayo había partido. Su rostro, sereno, parecía el de una mujer que al fin había dicho aquello que calló durante toda una vida. La noticia se propagó como un rayo. Las radios suspendieron la programación habitual para emitir sus canciones. La televisión nacional mostró imágenes de sus conciertos más memorables. Los periódicos digitales titularon
Muere Paulina Tamayo, la voz del Ecuador. En las calles, el pueblo lloraba. Las personas dejaban flores en los teatros donde alguna vez había cantado. Los músicos, sus colegas de toda la vida, improvisaban serenatas en su honor. Y mientras la ciudad entera se cubría de velas y melodías, un rumor comenzaba a crecer. ¿Quién era aquel Raúl, al que Paulina había llamado en su último suspiro? Esa noche, Quito no durmió. El viento traía ecos de sus canciones, mezclados con las lágrimas de un país entero. Nadie lo sabía aún. Pero en ese nombre pronunciado entre la vida y la muerte, se escondía la historia de amor más profunda y silenciosa de su vida. El misterio acababa de comenzar. Detrás de los reflectores, de los vestidos brillantes y los aplausos interminables, existía una Paulina Tamayo muy distinta de la que el público conocía. La artista que llenaba estadios con su voz, la grande del Ecuador, que representaba la alegría y la identidad nacional, era también una mujer marcada por la soledad. Muchos no lo sabían, pero Paulina, después de cada concierto, solía encerrarse en silencio, con una taza de café en la mano, mirando fotografías antiguas que guardaba en una caja de madera. Su vida entera había estado dedicada a la música. Desde niña, la escena fue su refugio y también su prisión. Había aprendido a sonreír incluso cuando el alma le temblaba. Cada nota que salía de su garganta estaba impregnada de historias no contadas, de heridas que solo se curaban cantando. En entrevistas, cuando los periodistas le preguntaban si estaba enamorada, respondía con una sonrisa ligera: «Estoy casada con la música», y todos reían, sin imaginar que aquella frase no era una broma, sino una verdad amarga. Paulina sí había amado, profundamente, pero eligió el silencio. La industria del entretenimiento en su época no perdonaba a las mujeres que mostraban debilidad o pasión fuera del escenario. «Una artista no puede tener corazón», le dijo una vez un productor. «Debe pertenecer al público». Y ella, con apenas 20 años, lo creyó. A lo largo de los años, su fortaleza se volvió legendaria. Supo enfrentar la enfermedad de su madre, la pérdida de amigos cercanos y los sacrificios de una carrera que la mantuvo lejos de su familia durante meses enteros. Sin embargo, en su mirada había algo que delataba un vacío, una nostalgia constante, una melancolía que ni los premios ni los reconocimientos lograron borrar. Su hijo Willy Tamayo, en una entrevista posterior, reveló entre lágrimas: «Mi madre siempre se mostraba fuerte, pero cuando apagábamos las luces y se quitaba el maquillaje, solía quedarse callada mirando al vacío. Nunca supe de quién pensaba, pero su expresión cambiaba. Era como si viajara en el tiempo hacia alguien que dejó atrás. Ese alguien empezaba a cobrar forma. Entre sus pertenencias personales, los familiares hallaron una libreta con letras escritas a mano, fechadas a finales de los años 90. En una de las páginas podía leerse: «No puedo tenerte, pero te canto cada noche. Mi voz es mi manera de abrazarte». Aquella frase, tan simple como desgarradora, parecía confirmar que Paulina había amado en silencio durante gran parte de su vida. El público escuchaba sus canciones sin saber que, detrás de cada verso, se escondía una historia real. «Te esperaré», «Corazón herido», «El alma en los labios». No eran solo temas de su repertorio, eran capítulos de un amor imposible que ella había decidido transformar en arte. Sus amigos más cercanos contaban que, en los últimos años, hablaba con frecuencia de un hombre que le enseñó el verdadero significado del amor, pero que la vida le negó para siempre. Nunca dijo su nombre, pero lo describía como un hombre reservado, de voz dulce y mirada triste. Aquel misterioso compañero era su inspiración constante, el destinatario invisible de cada canción. Paulina Tamayo fue una mujer de escenario, pero también de silencios. Cada sonrisa pública ocultaba una lágrima privada, y aunque el mundo la conoció como símbolo de fuerza, dentro de ella habitaba una sensibilidad infinita, la de alguien que amó más de lo que la vida le permitió mostrar. Ahora, tras su partida, el país comenzaba a entender que su grandeza no solo residía en su voz,
sino también en su capacidad de amar sin pedir nada a cambio. En cada melodía, en cada verso, quedaba el eco de un sentimiento que el tiempo nunca logró borrar. Lo que nadie imaginaba era que ese amor silencioso, escondido entre partituras y recuerdos, tendría finalmente un nombre. El mismo que sus labios pronunciarían en su último aliento. Durante años, Paulina Tamayo esquivó con elegancia la pregunta más simple y a la vez más peligrosa para una mujer pública. ¿Está enamorada? Sonreía. Acomodaba el micrófono y respondía con la frase que todos conocían: estoy casada con la música. Pero quienes compartieron escenarios, camerinos y madrugadas con ella sabían que había algo más. Una ausencia que la acompañaba. Un destinatario silencioso de sus canciones. Un hombre que nunca aparecía en portadas. Hasta su último suspiro. A ese hombre, en estas páginas, lo llamaremos Raúl. No porque ese sea, o no, su nombre real, sino porque así lo pronunció Paulina cuando el tiempo ya no contaba las horas, sino los latidos. Raúl, mi amor eterno. 2 palabras y un mundo. Un hilo que de pronto conectaba piezas sueltas de una historia que había permanecido fragmentada. Versos que parecían demasiado personales. Cartas sin remitente guardadas en una caja. Y aquella costumbre de tocar el borde del atril con la mano izquierda justo antes de empezar un pasillo, como si invocara a alguien. Los recuerdos de los más cercanos describen el primer encuentro como una casualidad maquillada de destino. Finales de los 90. Un teatro mediano, una prueba de sonido interminable y un técnico de consola que no conseguía domar la reverberación de la sala. Entonces apareció él, no un famoso, ni un productor poderoso, ni un empresario, sino alguien que entendía de música como quien entiende de respiración, natural, preciso, sin alardes. ¿Puedo?, preguntó con timidez. Ajustó 2 potenciómetros. Cambió la ecualización del micrófono. Pidió a Paulina que cantara un fragmento de El alma en los labios. Y en la primera nota ya no hubo eco, sino claridad. La sala se llenó de una voz pura, redonda, casi táctil. Paulina lo miró sorprendida. Él solo sonrió y se hizo a un lado. No hubo fuegos artificiales ni promesas. Hubo más bien una conversación larga en la cafetería del teatro, 2 tazas de café que se enfriaron sin que ninguno lo notara, y una afinidad que parecía de otra época, la misma devoción por las melodías lentas, por la letra sobria que no grita, por el arte que se sostiene en el silencio tanto como en la nota. La música no tiene prisa, dijo él. El amor tampoco, respondió ella, como si la frase le hubiera escapado sin pedir permiso. Desde ese entonces, Raúl se convirtió en un punto fijo en el mapa emocional de Paulina. A veces estaba en primera fila, otras detrás de la consola. Las más, en el anonimato del pasillo oscuro donde solo se escucha el latido previo a salir a escena. No había fotos juntos en revistas, ni declaraciones cruzadas, ni coreografías de alfombra roja. Había cartas. Postales de ciudades que Paulina visitaba en giras, con líneas breves. Canté para ti en Cuenca. Hoy entendí esta canción de otra manera. El público fue mar y yo, barco. Me sostuve en tu pensamiento. ¿Por qué el secreto? Porque la vida es compleja y las biografías verdaderas no encajan en titulares sencillos. Algunos dicen que Raúl ya tenía una historia que no podía romper. Otros que era su decisión mantenerse fuera del foco para no condicionar la carrera de ella. También hubo quien murmuró que ambos pactaron no poner nombre a lo que sentían. Llamarlo habría sido encerrarlo. Paulina, que creía en los misterios útiles, eligió proteger esa zona sagrada con un silencio activo. No negar, no exhibir, no mentir. Solo guardar. El amor, sin embargo, se filtraba donde el lenguaje no llegaba, en el repertorio. Con el paso de los años, la cantante inclinó sus conciertos hacia los pasillos más hondos. Rescató composiciones antiguas que hablaban de esperas, ríos lentos,
cartas no enviadas. A veces alteraba una palabra, bajaba medio tono un estribillo, alargaba un silencio como quien sostiene una caricia. Los músicos notaban la partitura intacta y, aún así, distinta. Ahí tenía alguien en la cabeza, contó un guitarrista entre lágrimas. Lo sé porque nos pedía piano, como si temiera despertar a un recuerdo. Hubo intentos de despedida. Una noche fría, tras un concierto que la dejó exhausta, Paulina escribió en su libreta de tapas azules: «Debo aprender a no necesitarte para cantar». Al día siguiente, en camerinos, rompió la hoja y la tiró. Lo comprendió tarde, o quizá a tiempo. No se trataba de depender, sino de reconocer que esa presencia invisible alimentaba su arte. Raúl no ocupaba espacio. Daba sentido. Los encuentros se hicieron más espaciados, las cartas más breves, las llamadas más silenciosas. No porque el sentimiento menguara, sino porque aprendieron a vivirlo en una orilla sin mapas. Cuando la salud de Paulina comenzó a flaquear, él siguió apareciendo como siempre, sin estampidas. Un ramo de flores sin tarjeta. Una grabación enviada a través de un amigo común. Una nota técnica en un papel doblado donde sugería bajar un poco los agudos para que la voz respirara mejor. Quien haya amado sabrá leer en esos gestos la gramática de lo esencial. Quedó, por encima de todo, un pacto sin firma, no hacernos daño, no convertir en noticia lo que nació como refugio. Y, aún así, la vida escribe epílogos que ningún contrato puede prever. La noche del 21 de octubre, cuando el país entero sostenía el aliento, Paulina pronunció su nombre. No fue una traición al silencio, sino la culminación del mismo. Nombrar para agradecer, para devolver al origen lo que el origen había dado. En esa sílaba final cabía una vida. Encuentros, renuncias, canciones, esperas, cartas, salas vacías, aplausos inmensos que no alcanzaban. Y una certeza humilde. Estuviste, aunque nadie te viera, desde fuera. El público vio una historia de secreto. Desde adentro, tal vez fue una forma alta de amor. Esa que no necesita demostrarse para existir. Que no reclama ni posa. Que entiende que la gloria y la intimidad rara vez comparten la misma lámpara. Raúl, con ese nombre prestado que elegimos para cuidarlo, fue la prueba de que hay amores que no llegan a los periódicos, pero que sostienen, en silencio, la arquitectura de una voz que el país cree eterna. Y ahora que el nombre salió al mundo, el misterio no se disipa, se vuelve legado. Porque, si escuchamos con atención, en cada pausa de Paulina hay un paso acercándose. En cada estribillo, una promesa. Y en cada pasillo que vuelve a sonar, la sensación de que alguien, desde algún rincón sin cámaras, responde bajito: «Aquí estoy». En la madrugada del 21 de octubre de 2025, el silencio del Hospital Metropolitano de Quito tenía un peso distinto. No era el silencio de la espera, sino el de la despedida. Afuera, una llovizna fina caía sobre los cristales. Adentro, el aire se llenaba de ese olor metálico que precede a las lágrimas. Paulina Tamayo, envuelta en sábanas blancas, respiraba con dificultad. Los médicos sabían que el final estaba cerca, pero nadie se atrevía a romper el instante. Su hijo Willy permanecía a su lado, con el corazón dividido entre el amor y el miedo. Las enfermeras, discretas, evitaban mirarse entre sí. En la mesa de noche, una radio pequeña dejaba escapar una versión instrumental de El alma en los labios. Parecía una coincidencia. Pero todos sintieron que aquella melodía llegaba para acompañarla en el tránsito. Paulina abrió los ojos. Estaban cansados, pero aún brillaban con la misma dulzura de los escenarios. Intentó hablar, pero solo salió un hilo de voz. Willy se inclinó y acercó su oído a los labios de su madre. Entonces lo oyó. Apenas un suspiro,
Una palabra que arrastró el alma. Raúl, mi amor eterno. La enfermera que registraba los signos vitales levantó la mirada. En ese instante, el monitor mostró una curva débil, intermitente, y luego la línea se volvió recta. No hubo gritos ni carreras, solo un silencio sagrado. Paulina Tamayo acababa de irse, dejando en el aire un nombre que cambiaría para siempre la manera en que Ecuador recordaría su vida. Horas después, el rumor se propagó. ¿Quién es Raúl?, preguntaban los periodistas. Los noticieros interrumpieron sus programas para transmitir la noticia. La grande del Ecuador muere a los 60 años dejando un misterio de amor en sus últimas palabras. En las calles, las personas encendían velas y repetían la frase como un rezo. Raúl, mi amor eterno. En casa, mientras preparaban el funeral, Willy encontró entre los objetos personales de su madre una pequeña caja de madera. Dentro, un pañuelo doblado, una fotografía antigua y una carta escrita con tinta azul. En la parte superior, la fecha, 12 de febrero de 1900. En el cuerpo de la carta, apenas 3 líneas. No sé si volveremos a vernos, pero cada vez que cante, te encontraré en mi voz. Nuestro amor pertenece al silencio. Era la prueba de que aquel nombre no había sido un delirio, sino una promesa cumplida. Durante más de 20 años, Paulina había guardado en su interior un amor imposible, tan puro que prefería vivir oculto antes que corromperse bajo la luz pública. Un amor que no necesitó escándalos, solo canciones. El funeral se convirtió en un acto de fe nacional. Miles de personas llenaron las calles de Quito para despedirla. En el ataúd, cubierto con flores blancas y la bandera del Ecuador, alguien colocó discretamente un ramo de rosas amarillas con una tarjeta sin firma. Nadie sabía de quién venía, pero Willy lo entendió al instante. En el reverso, escrito con una caligrafía temblorosa, se leía: «Gracias por cantar incluso cuando dolía». Aquel gesto selló para siempre la leyenda. El nombre de Raúl ya no era solo un misterio, sino un símbolo. El eco de un amor que sobrevivió al tiempo, al miedo y a la distancia. Paulina Tamayo no murió sola. Murió acompañada por la presencia invisible de quien la inspiró a vivir y a cantar. Esa noche, en los noticieros y en los hogares, todos volvieron a escuchar «Te esperaré». Pero esta vez, las palabras adquirieron otro significado. No eran una canción más, sino una carta abierta al amor eterno. Aunque la vida nos separe, aunque el tiempo se acabe, te esperaré. Muchos sintieron un escalofrío, como si entendieran de pronto que esa promesa no era para el público, sino para él. En el último aliento, Paulina no pidió perdón, no reclamó, no lloró. Solo nombró. Y en ese gesto, transformó su muerte en un acto de amor absoluto. El Ecuador amaneció distinto el día siguiente. En cada radio sonaba su voz. En cada corazón, su nombre seguía vivo. Porque hay confesiones que no necesitan micrófono. Basta un susurro para eternizar una verdad. El amanecer del 22 de octubre de 2025 encontró a Quito cubierta de una neblina suave. Las campanas de las iglesias repicaban despacio. Y en las plazas, los músicos callejeros improvisaban versiones de «Te esperaré». Ecuador entero despertó sabiendo que algo se había quebrado, pero también que algo sagrado había nacido. Paulina Tamayo ya no estaba físicamente, pero su voz seguía flotando, como si el viento la llevara a cada rincón del país. La noticia de su muerte traspasó fronteras. Desde Miami hasta Madrid, los medios recordaban su trayectoria. En redes sociales, miles de mensajes conmovidos llenaban los muros. Gracias por darle alma a la música nacional. Tu voz será eterna. Descansa en paz, grande del Ecuador. Pero entre esas palabras de admiración, una historia resonaba con más fuerza que todas las demás. El amor secreto que inspiró sus canciones. Willy, su hijo, en una entrevista días después del funeral, confesó que nunca había entendido del todo la profundidad del corazón de su madre. Mi madre vivió para amar y para cantar. Ahora entiendo que cada nota que salía de su voz
llevaba un nombre oculto, un sentimiento tan verdadero que no necesitaba ser explicado. La prensa hablaba del misterio de Raúl, pero los verdaderos admiradores de Paulina sabían que no se trataba de una curiosidad romántica, sino del reflejo de una mujer que amó con dignidad y libertad. En una sociedad donde tantas veces se juzga el amor que no encaja en los moldes, Paulina eligió el silencio como escudo y la música como confesión. Su vida fue un poema no recitado, pero sentido por todos. El gobierno ecuatoriano organizó una ceremonia en el Teatro Nacional Sucre, el lugar donde ella había triunfado tantas veces. El ataúd reposaba en el centro del escenario, rodeado de flores blancas y luces cálidas. Artistas, políticos, admiradores y niños con uniformes escolares se acercaban para dejarle una rosa, una carta o simplemente una lágrima. En la pantalla gigante del teatro se proyectaban fragmentos de sus conciertos, su sonrisa, su mirada profunda, su voz rompiendo el silencio. En un momento de la ceremonia, un guitarrista anónimo subió al escenario y comenzó a tocar los primeros acordes de Corazón herido. Nadie lo reconoció, pero algunos dijeron haber visto al hombre salir del teatro con la cabeza baja, sin decir palabra. Quizás era él, quizás no, pero todos lo sintieron. Raúl también estaba allí, despidiéndola a su manera. El legado de Paulina Tamayo no se mide solo en discos ni en premios. Se mide en la manera en que supo transformar el dolor en belleza, el silencio en melodía, la ausencia en inspiración. Fue una mujer adelantada a su tiempo, una artista que no necesitó escándalos ni controversias para ser eterna. En cada canción dejó una enseñanza. Amar no siempre significa poseer, y callar no siempre es rendirse. Los jóvenes músicos del Ecuador comenzaron a versionar sus temas en nuevos estilos. Pop, sinfónico, andino electrónico. En cada interpretación el público volvía a llorar. No solo por su partida, sino porque sentían que, de algún modo, ella seguía cantando desde otro lugar. La grande del Ecuador se había ido, pero su eco seguía habitando cada esquina del alma colectiva. En la pared de su habitación, junto al espejo donde solía maquillarse antes de salir al escenario, colgaba una frase escrita con marcador azul. Vivir es cantar, y cantar es amar. Esa frase se convirtió en epitafio, en lema, en resumen perfecto de su existencia. Paulina Tamayo vivió con intensidad, amó sin miedo, y partió dejando una huella luminosa. Su historia, tejida de notas, silencios y secretos, recordó al mundo que los grandes artistas no mueren, se transforman en canciones. Y así, cada vez que alguien enciende la radio y escucha su voz, cada vez que un corazón roto repite uno de sus versos, Paulina renace. Porque el amor, aun cuando se calla, encuentra siempre la manera de hacerse escuchar. Y así, amigos, llegamos al final de esta historia, que no termina con la muerte, sino que renace en cada nota, en cada recuerdo, en cada corazón que todavía la escucha. Paulina Tamayo, la grande del Ecuador, no se ha ido del todo. Vive en su música, en las lágrimas de quienes la amaron, y en el eco de ese nombre que sus labios pronunciaron con ternura antes de partir. Raúl, mi amor eterno. Su vida nos enseña que el amor no siempre necesita testigos, que los sentimientos más puros pueden esconderse en el silencio más profundo, y que el verdadero arte nace de lo que el alma no se atreve a decir con palabras. Paulina nos dejó un legado de autenticidad, de fuerza y sobre todo de humanidad. Hoy, mientras el viento acaricia las montañas de Quito, su voz parece volver, ligera, luminosa, recordándonos que las leyendas nunca mueren. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos tu comentario abajo y cuéntanos qué canción de Paulina Tamayo marcó tu vida. Comparte este video para que su memoria siga viva en cada rincón del mundo. Y no olvides suscribirte al canal para seguir descubriendo las historias más conmovedoras del alma humana. Esas que, como la de Paulina, nos recuerdan que amar, aunque sea en silencio, siempre vale la pena.